Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de arrancar el DEPA. Qué bueno que están en la sintonía. Y hoy tenemos un programa para todos aquellos que entre sus propósitos de Año Nuevo es decirle adiós al pellejo del adiós, decirle adiós al callo de la andadera, decirle adiós pues a todos esos buñuelos, a todo el ponche y todo eso. Y entre sus propósitos está, voy a entrar a un gimnasio y sí voy a ir. El otro día estaban diciendo que, bueno, pásenle. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, empezando este año y arrancando con los propósitos de Año Nuevo. Y a lo mejor ustedes, los que amablemente nos están escuchando, entre ellos, pusieron, sin importar en qué número, en qué sitio, pues irme a un gimnasio, meterme a un gimnasio, entrar a un gimnasio, inscribirme a un gimnasio y decirle adiós al callo de la andadera, como dije, a los kilitos de más que se obtuvieron en diciembre. Y bueno, pues para eso tenemos hoy a un especialista. Él ya habías venido, ¿verdad, César? Así es, César Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas Muy noches, bien. César. Muchísimas gracias. Con un gusto de estar aquí contigo nuevamente en tu departamento. Ya extrañaba acá la visita. Remodelado, gracias a la payola. Genial, ¿no? Sí, se ve muy bien. César, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación después de pues haber venido del trabajo, de estar ahí un ratito en el gimnasio y que te descolgaras, pues la verdad te lo agradecemos y apreciamos mucho. A ver, César, es cierto, ¿no? La gente va y se inscribe y se anota y entonces mi propósito y va contigo que eres el instructor y te dice ¿cómo lo hacemos? Porque subí 5 kilos, subí 4 kilos, 3 kilos, lo que sea, ¿no? 10, ¿no? En estas Navidades, en Guadalupe Reyes. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo empiezas? ¿Qué les dices? ¿Les comprometes? ¿Les haces manita de puerco? Porque hay gente que va las 2 primeras semanas y después, chao, adiós. Así es. Mira, principalmente está el tema precisamente de los propósitos de Año Nuevo, que no son otra cosa que objetivos a lograr, esas metas que queremos obtener. Y que, bueno, la primera parte sería, para entrar de lleno al tema, sería el que establezcas objetivos alcanzables y que vayan en procesos de tiempo, ¿sí? Vamos, a corto, mediano y largo plazo. Si tu objetivo es adicional a los kilitos que se hayan acumulado en las vacaciones, vamos, es como el tema más recurrente cuando regresan al gimnasio en enero. Hay otros objetivos que puede ser definición muscular o ganancia o demás, pero generalmente es lo que más se busca en estas fechas, ¿no? Y el reiniciar este nuevo proceso con el nuevo año. Entonces, es establecer estas metas. Si yo quiero bajar 10 kilos de peso, no los voy a bajar en el primer mes. No es lo más saludable. Hay varios procesos que iremos explicando a continuación. 10 kilos son mucho, ¿no? Sí, son bastantes y que a veces pudieran no ser reales para esa persona. A lo mejor es una persona que mide, un hombre que mide 1,70 y pesa 75 kilos. Realmente está en su peso, quizás esté 2 o 3 kilos arriba, o el porcentaje de grasa es el que está elevado, pero no necesariamente su peso. Eso sí hay que evaluar y lo que hay que revisar, ¿no? Algunas veces a lo mejor te sientes pues bien, como que dices, estoy en mi peso y todo eso, sí, tengo un par de lonjitas pero tu índice de grasa corporal es muy alto, entonces la grasa pues no te ayuda más que para nada, ¿no? A lo mejor para nivelar ahí tu termostato y quitarte un poquito de frío, pero así es. Nada más. Así es. Sí tiene varios usos, pero bueno, sabemos que hay grasa buena y grasa mala, claro. El colesterol de alta densidad, el de baja, que bueno, en el caso del de alta densidad, pues tiene que ver con temas metabólicos, temas de hormonas, sí, el colesterol tiene que ver con ciertas hormonas, con su proceso químico, vamos, con su estructura, vaya. Okay. Pero bueno, pues no es tampoco excedernos también cuando traemos esa capa que parece que fuéramos esquimales, ¿no? De grasa, pues quizá esa no sea tan necesaria, sobre todo por temas de clima y demás. Creo que no es necesaria. Entonces, aunque sí nos sirve como protección para los órganos internos, en el caso de las vísceras, por ejemplo, pues también no nos debemos de exceder. Entonces, para un peso, más o menos la regla general, esto lo podemos checar más con un especialista, con el nutriólogo o con el entrenador. La regla general marca que si como hombre mides 1,70, por ejemplo, el peso ideal sería 70 kilos y rondando 5 kilos arriba, 5 kilos abajo. En el caso de las mujeres se habla de que son lo ideal 10 kilos, pero yo lo pondría en 5 por la estructura o por la genética de la mujer mexicana. Entonces, si la mujer mide 1,60 y pesa 55 kilos, está perfecto. Si pesa 60 kilos, está bien. Ya arriba de 65 sería preocupante y más por el tema de la grasa. Entonces, aquí lo que hay que ocuparnos es el tema de la grasa y también de la definición muscular.
Hay como un mito que es más arraigado en las mujeres, pero bueno, en el caso de los hombres, de que si hago pesas inmediatamente me voy a poner definido o musculoso o grande como los fisicoculturistas. También obedece a un tema de dieta. Si yo peso 70 kilos y mido unos 70, por levantar pesas no me voy a amanecer en 3 meses con un cuerpo de 95 kilos, que tiene que ver, obviamente, la alimentación que tú estés consumiendo. Estamos hablando de 2,000 calorías diarias, por lo menos adicionales a nuestra dieta actual, para poder subir esos volúmenes. ¿Qué es lo que sí nos va a generar? Por ejemplo, el trabajo de fuerza, que es una de las cosas que yo más recomiendo. Fortalecimiento muscular, firmeza en los tejidos musculares, vaya, y una mejor capacidad de contracción. Esto se traduce a una mejor estética, vaya, así como de entrada, que es lo que más buscamos, una mejor estética, que el bracito esté marcado, ¿por qué no? Con cierto volumen, ya de ahí le podremos ir dando, que no sea solamente el brazo, sino todas las áreas corporales de la persona para que sea integral. Y aparte, una mejor capacidad para confrontar la vida diaria, particularmente en el tema arriba de los 40, es donde, bueno, si no hemos hecho nunca ejercicio, esto se empieza a acelerar por un proceso natural del organismo, pero también por temas del ambiente, de la alimentación, de nuestro nivel. Sí, de tu ¿no? estilo de vida, ¿no? Si tienes, a ver, yo sé que los músculos tienen como una memoria, ¿no? Así es. Si tú de joven... Estamos hablando que el tema es, estamos hablando de la gente que tiene 40, o sea, los chavos, pues, a lo mejor ellos que sí están arriba de 10 kilos, una gente joven sí puede tener como chance la oportunidad comiendo bien y haciendo 2 veces gimnasio o corriendo, chance y sí puede bajar los 10 kilos, pero ya una persona arriba de los 40 ya le cuesta más trabajo, ¿no? Primero porque no tiene el tiempo de ir 2 veces al gimnasio. O bueno, no la gran mayoría, a menos que seas pues un millonario, ¿no? Claro. y que digo, nada más vayas, veas su negocio y ok, perfecto, me voy al gimnasio y en la tarde otra vez. Pero bueno, eso, digo, en términos generales, la gran mayoría pues tiene un horario de trabajo, tiene una rutina y a lo mejor le puede invertir 2 horas, hora y media a una rutina en el gimnasio. Entonces es por eso que pues cuesta un poco más trabajo. Pero ¿por qué a la edad, ya arriba de los 40, por qué, César, es más difícil en hombres y mujeres? Ya sabes, el callo de la andadera. ¿Por qué partes del cuerpo son más difíciles de bajar? Y cuando estabas más chavo, pues eso en 3 patadas, vámonos. Sí, claro, empiezas. ¿Por qué es más difícil ya arriba de los 40? Sí, mira, tiene que haber diversos factores. En el caso del hombre nos encontramos con el tema de la andropausia, que entre las características está un tema de disminución del nivel de testosterona, que es una de las hormonas que nos ayudan a regular, por ahí entre otras múltiples cosas, nos viene a ayudar a regular el tema de la cantidad de grasa en el organismo. Obviamente, si somos totalmente sedentarios, pues por más testosterona no nos va a favorecer. Pero también está el otro tema. Te decía que la grasa, hace un momento decía que también tiene que ver con un tema de protección. La zona media, precisamente la zona abdominal, la zona de la espalda baja, es un área muy sensible porque, por ejemplo, bueno, en el caso de la pancita tal cual, lo que es la zona abdominal, ya no hay una protección de las costillas que lo que hacen es preservar los órganos más vitales, como son los pulmones, el corazón, etcétera, ¿no? Pero en la zona más baja, aunque son áreas sensibles como los intestinos, el estómago y demás, pues requieren de una protección adicional. Si la masa muscular no tiene una tonicidad mínima ideal y aparte por un tema de falta de movimiento, pues hay un acúmulo de grasa que también es por un factor, pudiera ser hasta cierto punto genético, que nos ayuda a proteger esa zona, ¿no? Ok, entonces el cuerpo dice, bueno, esta pisita que estás entrándole, necesitamos espacio para entre el estómago y los intestinos. Entonces va la grasita allá, a ese punto, para protegerlo, porque tus músculos ya no están dando. Así es, sí es hasta, sería como una hipótesis, no está comprobado, pero sí actúa de alguna manera, o sea, por eso hay como una tendencia que en el hombre particularmente se dé en el abdomen ese acúmulo de grasa. Ok, y bajarla pues cuesta el doble de trabajo de la forma de llegar a ella, ¿no? Así es, y también depende mucho del historial deportivo de la persona. Si nunca en su vida ha hecho ejercicio más que el que hizo en la primaria, en la secundaria y hasta nunca, pues sí tiende a ser más complicado. Pero si es una persona que llegó a practicar deportes o actividades físicas y demás hasta cierto rango de, no sé, los 20, 25, que es cuando empiezas con la edad en la que tienes que ser más productivo, ¿no? Para generar
la economía y demás, pues entonces cuando abandonas esto. Pero, como dicen, el cuerpo tiene memoria, sí, los músculos, el tema del sistema nervioso tiene memoria y se adapta mucho más fácilmente al regreso a la actividad física. Entonces, si te llevó 10 años subir de peso, muy probablemente en 1 o en 2 años pueda revertir este proceso. Entonces ahí es donde ese objetivo de lo bajo en un mes no es lo ideal. Ok. Vamos a hacer nuestra primera pausa para hablar también de las chicas, porque es importante. También las chavas a una edad les cuesta un poco más de trabajo. Su cuestión hormonal, ¿no? En sus ciclos y todo esto, pues en sus periodos también les cuesta un poco más de trabajo el decir, ay, hoy no tengo nada de ganas de ir al gimnasio, ¿no? Entonces me lo brinco y me voy mejor a platicar con mis amigas. Bueno, ahí venimos, no se vayan, esto es el Depa. Estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con César Rodríguez. Así es. ¿Y de dónde vienes, César? ¿Cuál es el gimnasio? No dijimos al principio. No, estoy en Sport City Minerva. También por ahí de repente visito el de Galerías, pero estoy principalmente en el Sport de Minerva. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Es un gimnasio pues muy chido, ¿no? Tiene una alberca, ¿qué tiene? ¿Qué más? Así es. Obviamente el área de pesas. Exacto. Es como literal, es un club deportivo en el cual obviamente tenemos el área de fuerza y cardio, que será como la parte medular o principal del lugar. Las clases en grupo. En el caso de Minerva hay 4 salones para actividades de clases en grupo, desde yoga, pilates en cama, bicicleta, todas las modalidades de aeróbicos como baile, etcétera. Y pues bueno, está bastante completo. Está la alberca, hay un muro para escalar, hay canchas de squash, de racket. Entonces, vaya, tienes la oportunidad de desarrollar distintas actividades sin tener que encuadrarte solamente en una. Esto para trabajar de una manera multidisciplinaria, pero te puedes enfocar principalmente a los objetivos que tú quieras lograr. Ejemplo, muchas personas dicen, ok, año nuevo, vida nueva, me voy a meter al yoga, quiero bajar de peso, pero solamente voy a hacer yoga, ni siquiera voy a irme caminando, me bajo del coche y llego al yoga. La yoga es una magnífica actividad deportiva, es excelente, mejora mucho el tema de la respiración, de la flexibilidad, disminuye el estrés, que para la ciudad es como un elemento ideal, pero no tiene un factor de utilización de grasas en su desempeño por ese bajo nivel de esfuerzo cardiovascular, porque el nivel físico muscular es elevado en algunas clases y puede ser muy desgastante, incluso más que una sesión de pesas. Oye, tocaste ahorita un tema súper clave que obviamente ustedes lo saben, los que están, pues que son los profesionales de este rollo y los que estamos del otro lado, pues se nos va. Sí. El tema de en qué momento estoy en realidad quemando grasa cuando hablas de una cuestión cardiovascular. O sea, los entrenadores nos dicen, vamos a hacer 20 minutos de cardio para que empieces a trabajar y entonces vamos a quemar la grasa. Pero entonces yo me subo a la caminadora, a la escaladora y empiezo, le doy. Y entonces yo estoy en mi nivel cardíaco en el más alto. Así es. Y según yo estoy quemando grasa. Esa es como la pregunta, César. ¿Cómo le hago para en realidad quemar grasa? Porque algunas veces a lo mejor no tienes que llegar a tu nivel más alto. Así ¿no? De tu nivel más alto en la frecuencia cardíaca. Así es. Sino que tienes que estar en otro nivel y ahí quedarte. Así el mayor tiempo para que en realidad te estés quemando. Exacto. Es lo que entiendo, ¿no? Pero explícanoslo, por favor. Claro que sí. Mira, es relativamente sencillo. Sí se lleva todo un proceso para cada persona y por las cualidades que pueda tener cada una, pero es relativamente sencillo. Hay como rangos de trabajo en los que se pueden desarrollar. Una de las maneras en las que lo podemos medir es a través de la frecuencia cardíaca. El corazón sería como nuestro velocímetro de a qué velocidad tenemos que llevar. Hay aparatos específicos, yo sí los recomiendo. Es una inversión quizá de 1,500 para arriba para comprarte un pulsómetro, pero pues es un reloj como tal que lleva una banda al pecho y que te puede durar. Yo con el mío tengo más de 6 años, ¿no? Wow. O sea, me han durado mucho tiempo, se le recambia pila y no hay mayor problema. Es una excelente inversión. En vez de comprarte el reloj deportivo de moda,
mejor cómprate un pulsómetro, que también son bastante lindos, y bueno, pues al final de cuentas te van a generar un beneficio. Esos por sí solos ya van a traer, ahí metes tú tus datos, peso, estatura, edad, y en automático te van a marcar frecuencias cardíacas específicas. Tú le pones qué es lo que tú quieres lograr, si es un nivel de acondicionamiento, que sería una frecuencia cardíaca de 50 al 65%. Sí, ahorita explico cómo irían los porcentajes. Sería del 50 al 65% para temas de salud, que es donde entra la yoga. En un máximo esfuerzo andas sobre 65% de la frecuencia máxima, ¿no? En el caso de las personas que quieren obtener un resultado de quema de grasa, va del 66 al 78% de esa capacidad aeróbica, y en el caso de las personas de alto rendimiento va del 78 al 92 o 93%. ¿Cómo se calcula esto? Esto es en base a la edad. La frecuencia cardíaca máxima que tiene un ser humano al nacer es de 220 latidos por minuto. A partir de ahí le va restando de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, considerando una persona de 20 años, su frecuencia cardíaca máxima es de 200 latidos por minuto. Sí, es la manera en la que se mide la frecuencia cardíaca, 200 latidos. De esos 200 latidos, si estamos yendo a un 60%, estaríamos hablando de aproximadamente 120 latidos. Si estamos hablando de un 78%, que sería una zona tope de quema de grasa, estamos hablando de un 168, 170 latidos por minuto, que el pulsómetro te los mide sencillísimo. Y a partir de ahí ya entras en una fase en la que estás en un rango de competencia, como el tema de triatlones y demás, o un esfuerzo que te lleva más allá. Esa no es una zona ni segura para todas las personas, ni tampoco es la que te va a generar esa quema de grasa. Entonces sí tocaste un tema importante. No es necesario que estés todo el tiempo pedaleando durísimo en la bicicleta, en la clase de spinning, o si sales a recorrer a ruta y demás, porque lo que realmente te va a generar un desgaste en la utilización de grasas es una zona de 65 a 78%. Entonces, ahí, mantenerte en esa zona. Algunas máquinas también, las escaladoras, algunas de ellas te lo miden o no son tan confiables. ¿Tú prefieres mejor el pulsómetro personal? Es lo más preciso que pueda haber. Porque la banda está al nivel del corazón. Exacto, está tomándote, tiene una precisión de 99.8% de real de tus latidos, y no tienes que estar tomando la frecuencia en tus carótidas y demás, en las arterias, ¿no? Entonces es mucho más preciso. Hay otra manera, que es en el caso de las máquinas. La desventaja con las máquinas es que cuando te tomas a los sensores te marca una frecuencia, pero si te sueltas ya no te está midiendo esa frecuencia. Entonces incluso nada más con limpiarte el sudor, ¿no? A lo mejor ya en ese momento ya se perdió. Se borró. Exacto. Si tú traes una banda, muchas de esas máquinas, la banda del pulsómetro, sí te miden y te dan una mejor medición más precisa. Pero si no, pues estás a expensas de eso, ¿no? Entonces las calorías que te contabiliza la máquina tampoco son tan precisas. Claro. Entonces sí, para mayor precisión, invierte. Es una mejor inversión que puedas tener en el tema deportivo, más que la ropa y demás, el tema de esto y del calzado que vayas a utilizar, ¿no? Pero bueno, ahorita abordamos eso. Hay otra manera de medir la intensidad que es mucho más sencilla. Se apega un poquito al tema de esta precisión del pulsómetro, pero es una manera mucho más simple de llevar. Se llama escala de Borg modificada. La vamos a poner en un planteamiento de una escala del 1 al 10, ¿sí? Donde 1 es estar sentado en el sillón, viendo la televisión, en el mínimo esfuerzo. El máximo esfuerzo es cambiarle. Exacto, y te subiste a 1.5. ¡Ay! Exacto. Sería como la escala 1, aunque realmente estarías como en un 3, pero bueno, es la escala 1. Y 10 es la máxima que tú puedas soportar antes, por ejemplo, pegar una carrera de una esquina a otra, antes de caer al piso, cuando ya estás así por vencerte. Ese sería el 10, que sería el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, para medir una escala adecuada, más o menos del 4 al 6, en esa percepción de esfuerzo, donde todavía puedes hablar, si te está generando un esfuerzo pero no te está matando, estás en una zona de salud, ¿sí? De regeneración. Pero si estás entre 6 y 7.5, donde ya estás en la caminadora, estás platicando con tu compañero a un lado, pero ya te está costando esfuerzo, esa es la zona ideal para la quema de grasa. Otra pregunta sería, ¿en qué momento empiezas a utilizar la grasa? Hay quien te dice que a partir de los 20 minutos, depende mucho de la capacidad de la persona o de su historial deportivo para saber en qué momento. Hay personas que pueden empezar a utilizar la grasa a partir del minuto 7, 8 o 10, ¿sí?
A ver, ¿por qué dices utilizar? Porque la gente dice, voy a quemar grasa. Claro. Pero en realidad no la quemas. La utilizas, como bien dices tú. Si hay una combustión interna, es un tema químico. Si hay una combustión interna, obviamente no hay llamitas ni mucho menos, claro. Pero sí hay una utilización de la energía calorífica que es muy interesante abordarla. Si quieres, mira, vamos a la pausa y regresamos a abordar eso, ¿no? Porque decimos, voy a quemar grasa. Bueno, sí hay esa combustión, como dices, César, pero en realidad la vas transformando, ¿no? Así en es. Energía. Bueno, espero que le esté atinando. Ahí venimos, no se vayan, eso es el Depa. Ya estamos de vuelta con ustedes, César Rodríguez, perdón. Ya sabía que en algún momento se me iba a ir el Ramírez. Pero, a ver, cuéntanos, nos habíamos quedado, ya nos explicaste muy bien, de 3 maneras cómo podemos evaluar la cuestión de la quema de grasa. Y la verdad, pues si está la tecnología ahí, hay que usarla. Claro. ¿No? Y como dices, ya no nada más hay una marca, ya hay varias marcas ¿no? Estaba la que es la del el oso polar. Exacto. Francamente es la más recomendable porque es la que más se apega a la mayoría de aparatos cardiovasculares que hay en los gimnasios. Por ejemplo, hay otras de marcas de ropas deportivas y demás que únicamente sirven para ese reloj y demás y no funcionan para otra cosa. Entonces sería como la más recomendable. Sí, pues la estándar, ¿no? Y además hay muchos modelos, hay para muchas actividades y si tu estilo pues nada más es estar en el gimnasio, hacer un poco de yoga y eso, hay un modelo. Si la onda de lo tuyo es las bicicletas o la natación, aparte todos estos relojes están pues a prueba de todo, ¿no? Así es. Tierra, agua y hasta el sol. Bueno, ya nos explicaste que pues, podemos usar la tecnología, pero en el momento en que empezaste a hablar de la utilización de la grasa, se me vino la pregunta, ¿la quemas o la utilizas? ¿O por qué dices que la utilizas? ¿Cuál sería esta explicación? Mira, a partir del proceso de la alimentación hay tres grupos de alimentos de estructuras orgánicas que nos ayudan a utilizarse como fuente de energía. Una es la grasa, otra son los carbohidratos y por último las proteínas. Un profe nos explicaba una manera muy sencilla de cómo se utilizan de esta manera los elementos. Imagínate que vas en un barco, esto es ir haciendo ejercicio, y la fuente principal de energía tiene 3 fuentes. Una es la gasolina, otra es el petróleo, el diésel, y por último la madera del barco. Entonces, imagínalo de esta manera. Empiezas a utilizar primero la gasolina como fuente de energía a la hora en que te estás moviendo, que sería a partir de los carbohidratos. Los carbohidratos pueden dar una ley adicional para no ahondar tanto en el detalle, pero son casi todas las azúcares, las harinas y demás, ¿no? Entonces, es la principal fuente de energía, es la que se agota principalmente. De ahí vendría el proceso de las grasas. Imagínate que, en algún momento se desactiva la gasolina para no acabárnosla, sí, porque es esencial. Los carbohidratos son esenciales, por eso no se pueden dejar a un lado en la dieta. Sí se tienen que regular qué tipo de carbohidratos, eso lo regula el especialista, el nutriólogo principalmente, pero no se pueden quitar y para cada cuerpo, ¿no? Y para cada ser humano, ¿no? Habrá seres humanos que necesiten un poquito de más de carbohidratos, como pastas y como todo eso, a otros que necesiten pues otro tipo de carbohidratos que vengan en otro tipo de alimentos, ¿no? Así es. Pero el de eso solo un especialista y para cada persona. No vayan a compararse ni siquiera con el hermano, ¿no? Exactamente. Son diferentes. Exacto. Entonces utilizas esta gasolina como fuente principal, pero en algún momento dice el cuerpo, no te la acabes porque la necesitas principalmente para que el cerebro funcione. Entonces se reserva esa gasolina. ¿Qué sigue? Empiezas a utilizar las grasas, que sería como el diésel. El diésel es como para uso rudo y demás. Entonces se empieza a utilizar esa grasa, se le llama oxidación de las grasas. Es el nombre correcto de la utilización de las grasas para generar energía. Órale, oxidación de las grasas, sí, pues la transformas, la destruyes, ¿no? Así es, y la empiezas a utilizar como fuente de energía. Y ahorita te voy a explicar qué proceso ocurre, porque muchas personas piensan que por sudar ya están quemando grasa. No tiene un poco que ver, pero no es una regla definitiva. Okay. Entonces, utilizas la grasa como el tema del diésel. ¿Qué sucede cuando se te acaba la grasa o cuando te excedes en el uso de ese motor y te vas más allá? Que era lo que hablabas de pedalear rapidísimo o excederte en los ejercicios. Empiezas a utilizar las proteínas como fuente de energía. Pero imagínate que es como empezar a quitar tablas
de la estructura del barco para empezar a meterlas en un quemador, en una chimenea, que empieza a generar energía, como era antes los barcos de por allá de 1800, sí, claro, 1900, claro. ¿no? Uy, pero qué peligroso. Exacto. Entonces, porque tu barco se puede hundir. Exactamente, empiezas a tronar el cuerpo. Y es la analogía precisa y correcta para el funcionamiento del organismo. O sea, el chiste no hay que llegar a usar las maderas. Exacto, te empiezas a exceder, o si en tu alimentación no consumiste los carbohidratos necesarios, o te limitas hasta en las grasas, o te brincas estos sistemas energéticos porque no haces caso a las instrucciones del entrenador, o el clásico que se avienta 3 o 4 horas en el gimnasio, puede empezar a utilizar estas maderas como fuente de energía. ¿Y qué es lo que nos va a generar? Pues obviamente un desgaste en el organismo. Para cerrar el tema de la utilización de estos sistemas energéticos, la grasa lo que hace, bueno, y eso se nota perfectamente, no es el hecho de que estés sudando a la hora de hacer la actividad física. Ese es un proceso fisiológico de termostato. La piel se encarga de regular la temperatura y muchas veces es a partir de que empieza a sudorar para que con el contacto con el viento, con el clima, el cuerpo se empiece a enfriar. Esto es como un proceso de protección. Termostato. Pero no tiene nada que ver con que si sudas mucho o sudas poco, estás quemando es lo que quemaste de grasa o no. Si hay dudas, hay que acudir al médico, hay que acudir al especialista. Oiga, yo no sudo ni una gota, muchas veces es porque la persona no se toma ni un vaso de agua al día o toma 3 tazas de café y se está deshidratando. Entonces, ese es otro tema, pero también tiene mucho que ver. O sea, hay que hidratarnos. Y si no, pues acudir al médico si tenemos dudas. Pero nada tiene que ver en el tema del desempeño físico, el que sudes o no. Lo que sí ocurre, y por eso muchas personas le tienen miedo a tomar agua porque piensan que recuperan la grasa que perdieron con el ejercicio, que es absurdo totalmente. Es uno de los mitos más espantosos que he escuchado en mi vida, ¿no? En mi vida deportiva. Sí, sí, a lo mejor después de hacer ejercicio y echarte 1,5 litros y te pesas, pues obviamente vas a pesar más y vas a decir, no manches, no bajé nada, tal vez estuve perfectamente en mi frecuencia cardíaca, pero no vuelvo a tomar agua. Ah, compadre, lo único que traes es agüita. Cuando vayas a hacer pipí, la vas a echar. Exacto. ¿Y qué es lo que sí no vamos a recuperar, Toño? Lo que no vamos a recuperar es el calor que se perdió. A través de esa energía calorífica es como parte del desecho de la utilización, no solamente de las grasas, pero principalmente. ¿Sí? Okay. Ese calor que se genera y que entras en una clase de cycle o aquí en el DEPA empezamos a hacer en uno de los cuartos ejercicios 5 o 7 personas, o sea, en 10 o 15 minutos el cuarto está espantoso, es un sauna, ¿no? Entonces ese calor es a partir de esa fuente que irradiaste de energía, a través de esa energía calorífica, a partir de esa energía mecánica que se generó en el organismo, utilizando las grasas como fuente de energía. Y ya como utilizaste esa grasa es la que quemaste, pero la transformaste en energía. Así es. Y entonces esa ya se fue. Exactamente. Claro, que si sales después de haber hecho esa gran labor y te vas por unas crepas del chocolate que empieza con N, ya bailó. Exactamente. Entonces, oye, hay algunas preguntas, César. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene que invertir en un gimnasio? Justo lo decías ahorita, ¿no? Hay que ves que hay tipos que se avientan 4 horas en el gimnasio. Así es. Sí, dentro de eso está el que de repente están en el chacoteo, el tema social y demás. Bueno, pues ahora sí depende del tiempo de cada persona. Ajá. Sí se observa mucho donde yo trabajo eso, como que hay horarios en los que las señoras o ciertos señores que ya no trabajan ahora, que están jubilados, y pues se pueden aventar más tiempo. Pero en el tema del desempeño como tal, lo ideal va de los 30 minutos para una persona principiante hasta 45, hasta pudieran ser saludables 2 horas. Yo no recomendaría más de 2 horas de actividad. Puede ser una clase aeróbica, una clase del área de aeróbicos, de clases en grupo, y 35 a 50 minutos de actividad en fuerza. Se puede complementar igual con la alberca, o si te vas a una clase de remo o de spinning o demás, pues bueno, ahí se complementa. Ah, qué chido. Pero máximo 2 horas sería como el tope ideal para mí. ¿Qué cantidad de agua se recomienda en una rutina de ejercicio? Fíjate, casi todo lo que decíamos. Sí, esa cantidad puede ir de medio litro hasta litro o litro y medio, dependiendo de la persona. Por ejemplo, en mi caso, cuando entreno brazo, pecho, espalda, difícilmente me tomo poco más de medio litro de agua. Pero cuando entreno la pierna, utilizo hasta litro y medio de agua. ¿Por qué? Porque son grupos musculares muy grandes, ¿sí? Y que requieren de mucho movimiento. Ahí es donde se rompe ese mito de que las pesas no te ayudan a quemar las calorías o la grasa. ¿Por qué? Imagínate la cantidad de energía que se le necesita para levantar una pesa de 5 kilos en una sentadilla. Es muy poca, pero imagínate una sentadilla, vamos a pensar, con 100 kilos.
Entonces, se necesita una cantidad de energía tremenda y no va a salir solamente a partir de los carbohidratos. O sea, interviene una serie de eventos químicos en el organismo, sí, pero se requiere de mucha energía. Entonces, y hay que tenerle más oxígeno. Así es. Se requiere una buena oxigenación. Y el agua es la que transporta el oxígeno a los músculos, ¿no? Sí, a partir de la sangre, en la hemoglobina, sí, claro. Y entre mejor calidad tengas y tu nivel de hemoglobina sea el mejor, sí, o que esté en rangos ideales, pues llevas más rápido esa oxigenación, esas moléculas de oxígeno. Hay un tema que es importante para las personas que todavía gustan de fumar. La hemoglobina transporta 2 veces más rápido el dióxido de carbono, sí, o sea, el efecto contrario a lo que se supone que estamos sacando. Lo que tú te estás fumando lo estás metiendo 2 veces más rápido al organismo que el oxígeno. Entonces hay que pensársela, sobre todo los que antes o después de entrenar les gustan de un cigarrito, ¿no? A ver, vamos a hacer la pausa para platicar de estos malos hábitos que se tienen que dejar cuando ya te comprometiste a hacer un cambio. Ahora que estás empezando, ¿no? Así es. Y más, la gente de los 40 que ya a lo mejor en ese camino de fumador intentó un par de veces dejar de fumar, pero bueno, a lo mejor dice, haciendo ejercicio voy a dejar. Va a ayudar, pero el compromiso más bien viene desde arriba, de la mente. Así Ahí venimos, no se vayan, este es el Depa. Estamos de vuelta con ustedes y está aquí nuestro entrenador de cabecera. Ya te adopté, César. Por favor. César, del gimnasio que es del deporte en la ciudad. Así es. Entonces, César, estábamos hablando de la gente que, pues arriba de los 40, que quieren, ya se comprometió, que está entre sus planes de año nuevo, el entrar a un gimnasio, dejar de fumar. Y mi herramienta, mi bastón, mi catapulta será el gimnasio. Así es. Para dejar de fumar. ¿Ayuda? Sí. Pero ¿con él puedes dejar de fumar? Por supuesto, sí se puede llegar a regenerar, sobre todo cuando la persona empieza. Parte de esos objetivos o propósitos de año nuevo deberían de llevar la palabra muy, muy, muy precisa de compromiso, de disciplina y de constancia. Si tú tienes estos 3 en pequeños pasos, vamos, si nunca te has exigido es difícil, por eso es importante darle tiempo al organismo. Si tú al primer mes no viste resultados y es cuando empiezas a dejar de ir al gimnasio, bueno, pues ¿cómo esperas obtener resultados pues, después de 1, 2, 3, 5, 20 años sin hacer ejercicio? Entonces, compromiso, constancia, disciplina te van a cambiar. En el caso del cigarro, por ejemplo, que es uno de lo que principalmente buscas ir dejando, si tú te empiezas a comprometer al ejercicio, va a llegar un punto donde el trabajo particularmente cardiovascular te va a empezar a exigir el que ya no fumes. ¿Por qué? Porque no te recuperas tan fácilmente. Y tú empiezas a ir dejando de esos 10 cigarros al día, empiezas a dejar 7, 6, 5, 4, al grado que los tienes que dejar. Supongamos un ejemplo, que, ¿qué nos hacemos? ¿No? Digo, sucede. Salgo del trabajo, ya traigo mi maleta, y entonces me estoy despidiendo de los camaradas. Un cigarrito, sí, todavía tengo. Te lo echas. Sí. Entonces llegas al gimnasio y vas a hacer cardio. Antes de empezar tu rutina de lo que quieras, que te toque espalda, pecho o lo que sea, pierna. Este cigarrito que te echaste 20 minutos antes de empezar tu cardio, ¿cómo se va a manifestar a la hora de estar haciendo tus 40 minutos, 30 minutos de cardio? Claro. ¿Cómo se manifiesta, César? Pues mira, de entrada saturaste tus pulmones de dióxido de carbono porque va directo y todo, sobre todo los que utilizan el cigarro así como de que guardan, no sé qué es lo que hacen con el humo y ya después lo sueltan, ¿no? Le damos el golpe. Exacto, bueno, dar el golpe. Ya no le doy. y bueno, pues saturan de esto. Y lo que te decía, la hemoglobina lo que va a hacer es transportar más rápido el dióxido. Entonces, cuando empiezas a hacer ejercicio, empiezas a oxigenar o que deberías de empezar a llevar oxígeno, no solo estás llevando oxígeno. Como incrementas tu capacidad ventilatoria, sí, al empezar a llevar esa oxigenación, pues estás llevando mayor cantidad de dióxido de carbono al organismo, que no es otra cosa que una toxina que es negativa para el cuerpo. Entonces, si ya la tenías ahí, va más rápido. Sí, exacto. Va al doble de velocidad o más bien al doble de carga, ¿no? Entonces, qué mala onda. Entonces podría ser hasta contraproducente, podría ser peligroso si tú sigues fumando, sobre todo previo al ejercicio, y vas y llevas esa actividad. ¿Por qué? Porque estás transportando toxinas más rápido a tu sistema. Entonces, es así qué peligroso. Sí, es para las personas que todavía suelen hacerlo. Digo,
cada quien decide lo que hace, pero en su momento sí es válido que si te fumas 10, pues si ya te fumas 2, si ya pasaste un año y solo te fumas 2, bueno, ya es una gran ventaja, ¿no? Pero sí, claro. Sí, lo ideal es empezar a soltarlo, porque pues puede ser contraproducente para la salud el que estés fumando y después vayas a hacer ejercicio. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando la gente termina de entrenar? Ya, ay, pues un cigarrito, no me va. Ahorita me lo he hecho rápido. ¿Qué onda? Pues viene siendo un proceso muy parecido, aunque en algún momento ya disminuiste la actividad y la capacidad ventilatoria, se vuelve a cerrar, se cierran otra vez los bronquios, demás, etcétera, a un movimiento normal, pues sigues llevando esa toxina, o sea, estás limitando. Es exactamente lo mismo que lo que comentabas, que cuando vas y entrenas muy duro y sales y te vas a las crepas o te vas a los lonches de pierna o a los lonches bañados que están afuera del gimnasio, ¿no? Ya por alguien le ha de haber caído la pedrada. ¡Leos! Sí, al final de cuentas es eso. Y por ejemplo, en el caso de la alimentación es eso. Tú llegas, te comes una dona y dices, ay, pues una dona total, yo hago ejercicio. Para quemar una dona van aproximadamente de 300 a 500 kilocalorías por cada dona. Para quemar de 300 a 500 kilocalorías de grasa se necesita de 45 a hora y media de actividad física. Entonces hay que pensárnosla, porque si esa hora la dedicaste, porque sí, te comiste la pasta al mediodía, pero en la noche te comiste tu donita, pero en la mañana fue la ensalada. Sí, pero hay que tener una quema energética adecuada para poder tratar de eliminar todo eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sobre todo si llegas y compras el paquetito de donas, porque ahí te dice... Yo conozco a alguien que se avienta esos 4 donas. A gusto. Que son 150 calorías. Tú dices, está genial, ¿no? Son solo 150 calorías, pero por cada dona y te chutas las 4 donas o las 2 donas, ¿no? Entonces ya no son 150, ya son 300, 450 o 600 kilocalorías en ese paquete de donas. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el tema de la alimentación. Complementario a todo esto, hay aspectos de la nutrición que nos pueden complementar adicional a una buena alimentación, que es una suplementación adecuada. No todo tipo de suplementación es la viable, pero por ejemplo lo que es la vitamina C, en el caso de las personas que fuman, les favorece porque la vitamina C es un cicatrizante, es un regenerante, un antioxidante potentísimo y nos ayuda a revertir todos estos aspectos, igual que la vitamina E. En el caso de la grasa, por ejemplo, está el uso de los fosfolípidos, que nos ayudan en la transportación de la grasa para utilización como fuente de energía. O sea, sí hay elementos que podemos adicionar a lo que es el proceso de la actividad física o de una vida saludable a través de suplementación. Solamente hay que tener cuidado, acercarnos a un especialista que sepa cuáles sí, cuáles no, porque también hay muchos mitos. Hay tiendas específicas de este tipo de suplementos que si tú llegas con 10,000 pesos, o sea, vas a salir con 12,000 pesos de productos cuando a lo mejor tú solamente requerías un producto de 500 pesos, ¿no? Sí, o incrementar tu vitamina C en la alimentación nada más, o sea, poner un poco más de limoncito, más naranja, más pues todos los alimentos ricos de vitamina C que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Así es. Oye, ¿qué recomendación da para la gente que en el cardio le echa muchas ganas porque está sudando y en pesas trae flojera? Ay, qué a gusto me la pasé en la escaladora, pero me toca pecho, brazo. Ay, caramba. Hay un método gordo, cállese. Hay uno de mis métodos favoritos que los utilizo mucho en el tema del entrenamiento personal, o sea, que es 1 a 1 con las personas, y es un método de circuitos o de estaciones. Empiezas a utilizar, haces tus 15 minutos de calentamiento, te planifica el entrenador, por ejemplo, un circuito de 3 aparatos, haces 3 series de 15 alternando los aparatos. O sea, empiezas con el press de pecho, el jalón de polea para espalda y un ejercicio para tríceps, por decir algo. Vuelves a dar la otra vuelta, das 3 vueltas en total y te vas y te subes a la máquina cardiovascular de tu preferencia y haces de 3 a 5 minutos ideal. Hay quien se avienta 10. De 3 a 5 minutos ideal, bajas y haces otro ciclo de aparatos. ¡Órale! Pero lo haces de manera regular, constante, o sea, no te detienes en el aparato y eso lo hace, por lo menos, si no divertido, que tampoco todo va a ser divertido, pues ponte tu música y eso le cambia un poquito. Y además, pues estás con el ratón ahí de tu mente, pues atento a que me toca y ahora voy acá y ya en vez de hacer en la primera ronda hice 3, en el cardio, pues le voy a aumentar a 5 y a lo mejor terminas con 11, ¿no? Exacto. Y así vas pues animándote, ¿no? Exacto. Y en un lapso de 1 hora cubriste 35 minutos de cardio y probablemente 25 de fuerza,
que para una persona principiante es ideal. En el tema del aparato, sí ponle un peso que te genere un esfuerzo en esas 15 repeticiones. No que vayas 12, 13, que ya no puedes respirar, no. 14, 15. Se sintió el ejercicio. Va, ahora voy a mi set de cardio. Y te subes a tu máquina de cardio favorita o vas alternando también las máquinas de cardio, porque a veces agarramos la elíptica que nos gusta y pensamos que esa es la que nos va a dar la solución a todo. No, hay que tratar de hacer, se le llama mezcla aeróbica. Puedes hacer, si en tu gimnasio hay escaleras sin fin, si hay elíptica, si hay caminadora, o si bien vas al parque, llévate una soga, empieza a practicar si es que no sabes saltar. Y de repente sí es la caminata o el trote, pero de repente te pones a hacer el salto en la cuerda. Es buenísimo. Por tiempos, por supuesto. Oye, ¿no? César, ¿por qué siempre en los gimnasios hay muy pocos entrenadores? Pues puede variar dependiendo contigo no, ¿verdad? No, aquí procuramos tener. Hace un tiempo teníamos más. Digo, si escucha alguien de Sportito va a decir, hey, ¿por qué dices eso? No, sí, hay menos. Lo que tratamos es, obviamente, pues sí, un tema de economía, pero también de que sean más efectivos los entrenadores. A veces puedes tener 5 y, bueno, pues uno de los mitos es, y algunas veces es cierto, 3 están ligando y los otros 2 están viendo la televisión y distrayéndose en lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, más allá de eso, digo, el compromiso a los entrenadores que estén escuchando de aplicarse con sus socios, digo, a platicar al parque, como dicen, ¿no? Y comprometerse con la gente a la que están ayudando. Pero sí, pues puede variar de cada gimnasio cuántos entrenadores tienen. Perfecto. César, se nos acabó el tiempo. Dinos, por favor, tu teléfono, o más bien el teléfono del gym, y si ahí te podemos encontrar a ti. ¿Qué claro, horas estás? Por supuesto. Mira, yo estoy de 6 de la mañana a 12 del día y por la tarde regreso a dar algunos entrenamientos personales. El teléfono del gimnasio es el 3560-2060. 3560-2060. Y mi número telefónico, se quieren comunicar conmigo preferentemente por WhatsApp, es el 3316-975571. 3316-975571 y con todo gusto les contesto sus dudas. Chidísimo. César, muchísimas gracias. Y ojalá que las personas que están ya comprometidas consigo mismas de aventar esos kilitos de más por allá, y para irse en marzo, las vacaciones de Santa y eso, a ponerse unos bikinis de esos que wow, y los chavos unos shortcitos de surfos. Excelente. Órale. Están a muy buen tiempo. Están a buen tiempo. Muy buen tiempo. Bueno, adiós, buenas noches. Se quedan con el doctor Gilberto Martínez. No coma dona.